Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que, de verdad, estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Prepárense porque, hoy vamos a vivir una aventura llena de emociones fuertes. Y bueno, como ya leyeron el título, hoy vamos a presenciar una sorpresa épica. Una sorpresa que involucra a la familia, a los sueños, bueno, ya lo verán. Pero les aseguro que les va a sacar una sonrisa, quizás una lagrimita, y sobre todo, les va a dar mucha esperanza. Hoy el protagonista de nuestra historia es nada más y nada menos que el padre de Kerem. Sí, el padre de uno de mis mejores amigos. Y déjenme decirles que este hombre al que vamos a llamar Don Osman, tiene un sueño que ha estado guardando en su corazón por mucho, mucho tiempo. Un sueño que por diferentes circunstancias de la vida parecía inalcanzable. Pero como saben, a veces la vida nos sorprende con giros inesperados, y hoy, ese sueño, se va a cumplir. Así que antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada, les recomiendo que se pongan cómodos, se agarren de algo fuerte, porque las emociones van a estar a flor de piel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque créanme, tenemos muchas más historias increíbles que compartir. Y no olviden dejar su like si les gusta lo que ven, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que sin más preámbulos, vamos con la historia. Todo comenzó hace unas semanas. Kerem me llamó y me dijo: amigo, necesito tu ayuda. Tengo que hacer algo súper especial para mi padre, y necesito que me ayudes a filmarlo todo. Por supuesto, yo no lo dudé ni un segundo. ¿Cómo negarme a ayudar a mi amigo a hacer algo tan importante? Kerem me contó que su padre, Don Osman, siempre había tenido una pasión muy grande por algo que lo hacía vibrar, algo que le daba vida. Y esa pasión era la música. Don Osman siempre soñó con ser músico, con tocar un instrumento, con compartir su música con el mundo. Pero por diferentes razones, ya saben, trabajo, familia, responsabilidades, ese sueño siempre quedó relegado. Kerem me explicó que su padre nunca se rindió por completo. En secreto tocaba la guitarra, cantaba, y se mantenía al tanto de la música, pero nunca se atrevió a dar el paso de convertirse en un músico de verdad. Y aquí es donde entra la sorpresa. Kerem, junto con su madre y sus hermanos, decidieron que era el momento de hacer realidad el sueño de su padre. La idea era simple, pero el objetivo era enorme: organizar un concierto sorpresa para Don Osman. Un concierto donde él fuera la estrella principal. La preparación fue un caos, pero un caos divertido. Nos reunimos en secreto con el resto de la familia, planeamos cada detalle, contactamos a músicos profesionales, rentamos un lugar, incluso ensayamos con Don Osman, sin que él se diera cuenta, por supuesto. Recuerdo que todo empezó con una lluvia de ideas. Nos sentamos en la casa de Kerem con pizza y refrescos, y empezamos a tirar propuestas. ¿Dónde hacemos el concierto? ¿A qué banda contratamos? ¿Cómo convencemos a Don Osman de ir? La emoción se podía palpar en el aire. Era como estar planeando una misión secreta, una misión de amor. La primera tarea fue encontrar el lugar perfecto. Queríamos algo con encanto, con buena acústica, y que tuviera capacidad suficiente para la familia, amigos y algunos invitados especiales. Después de mucho buscar, encontramos un pequeño teatro en el centro de la ciudad. Era un lugar con historia, con butacas de terciopelo rojo y un escenario que invitaba a la magia. Era perfecto. Luego tocaba la banda. Kerem y yo nos encargamos de buscar músicos profesionales que quisieran unirse a la causa. Queríamos una banda que fuera capaz de tocar diferentes estilos de música, ya que Don Osman tenía un gusto muy variado. Contactamos a varios músicos, les explicamos el proyecto, y para nuestra sorpresa, todos se mostraron muy entusiasmados. Estaban igual de emocionados que nosotros. El siguiente paso fue el más complicado: mantener el secreto. Tuvimos que ser extremadamente cuidadosos para no levantar sospechas. Kerem tenía que inventar excusas para salir de casa, para reunirse con nosotros, para coquetear con el lugar del concierto. Su madre tenía que distraer a Don Osman, y los hermanos, bueno, ellos tenían que ser cómplices, obviamente. Recuerdo una vez que Kerem tuvo que fingir que tenía una reunión de trabajo hasta muy tarde, para poder ir a ensayar con la banda. Don Osman le preguntó por qué llegaba tan tarde, y Kerem tuvo que inventar una historia muy elaborada sobre un proyecto importante. Casi se le escapa la risa.
La madre de Kerem, por su parte, tenía que ser muy discreta. Tenía que evitar que Don Osman notara nada extraño, y al mismo tiempo, tenía que ayudar a organizar todo. Fue todo un desafío, pero lo hizo a la perfección. Y los hermanos eran los espías. Tenían que estar atentos a cualquier movimiento sospechoso de Don Osman, y avisarnos si notaban algo raro. Además, tenían que ayudar a mantener el secreto con los amigos y familiares. Fue un trabajo de equipo increíble. Los ensayos con la banda fueron momentos mágicos. Don Osman no sospechaba nada y nosotros, mientras ensayábamos en secreto, sentíamos la emoción de que el sueño de su padre se estaba materializando. Veíamos a los músicos ensayando las canciones de Don Osman, escuchando su música, y nos dábamos cuenta de que era algo especial, algo que merecía la pena. La logística fue otro reto. Teníamos que coordinar el alquiler del lugar, la contratación de la banda, la compra de equipos de sonido, la publicidad del concierto. Era como organizar un festival. Pero afortunadamente contamos con la ayuda de amigos y familiares, que nos echaron una mano en todo lo que pudieron. El día antes del concierto, todo estaba listo. El lugar estaba decorado, el sonido y las luces estaban instalados, la banda estaba preparada. Solo faltaba Don Osman. La emoción era palpable, la ansiedad nos carcomía. Queríamos que todo saliera perfecto, queríamos que Don Osman fuera feliz. Y llegó el gran día. El día del concierto sorpresa. Habíamos preparado todo con mucho cuidado. El pequeño teatro, con su capacidad moderada, irradiaba una atmósfera muy acogedora. Las luces cuidadosamente dispuestas prometían un espectáculo visual deslumbrante. El sonido, calibrado a la perfección, garantizaba una experiencia auditiva inigualable. La decoración, con detalles que reflejaban la pasión de Don Osman por la música, creaba un ambiente mágico. La familia y los amigos de Don Osman ya estaban en sus asientos, esperando ansiosamente. Cada uno de ellos era consciente del secreto que se guardaba celosamente, y la emoción se podía sentir en el aire, una mezcla de anticipación y expectación. Y entonces llegó el momento. Kerem, con una sonrisa nerviosa y una chispa de complicidad en sus ojos, le dijo a su padre que iban a cenar con unos amigos. Don Osman, que ya estaba un poco extrañado por todo el secretismo de las últimas semanas, accedió sin sospechar nada, confiando plenamente en su hijo. Cuando llegaron al teatro, Kerem le vendó los ojos a su padre. Fue un momento de tensión palpable, un silencio que se rompía con la respiración contenida de todos los presentes. ¿Cómo reaccionaría Don Osman? ¿Se sentiría cómodo en esa situación inusual? La sorpresa lo desbordaría de emoción. O tal vez sentiría alguna molestia o confusión. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Kerem guió a su padre con suavidad, paso a paso, hacia el escenario. El tacto y la voz de Kerem eran su guía, su ancla en ese momento de incertidumbre. Y en cuanto se quitaron la venda, la magia sucedió. La cara de Don Osman fue inolvidable. Primero una expresión de sorpresa absoluta, sus ojos se abrieron al máximo, reflejando la incredulidad que lo invadía. Luego la incredulidad se transformó en un asombro profundo, un reconocimiento del sueño hecho realidad. Después la emoción brotó inundando su rostro de lágrimas que danzaban en sus mejillas. Y finalmente una sonrisa radiante, una sonrisa que iluminaba el teatro entero. Vio a su familia, a sus amigos, a los músicos, y entendió todo. Su sueño se estaba haciendo realidad. Un sueño que había guardado en su corazón durante tantos años, un sueño que parecía inalcanzable. Sin titubear, Don Osman tomó la guitarra, su fiel compañera, y comenzó a tocar. Sus dedos, con la destreza de años de práctica en secreto, recorrieron las cuerdas con pasión. Su voz era increíble. Tenía una potencia que erizaba la piel, una pasión que te llegaba al alma, una emoción que se transmitía a cada nota. Cantó canciones que él mismo había escrito, letras que narraban historias de amor, de familia, de sueños, canciones que salían de lo más profundo de su corazón, canciones que eran la esencia de su ser. El público, embelesado, se unió a la euforia. La música inundaba el ambiente y despertaba una explosión de sentimientos. Todos cantábamos, aplaudíamos, llorábamos. Era una experiencia inolvidable, una catarsis colectiva. Ver a Don Osman cumplir su sueño, ver su felicidad desbordada, fue un regalo que me marcó para siempre, una lección de vida.
Y lo mejor de todo es que Don Osman no solo cumplió su sueño, sino que también inspiró a todos los presentes. Nos demostró que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, para hacer aquello que nos hace felices. Que la edad no es un límite, que la perseverancia siempre tiene su recompensa y que el amor y el apoyo de la familia son el motor más poderoso que existe. Durante el concierto, Don Osman no solo cantó, sino que también compartió algunas palabras con el público. Contó su historia, habló de sus miedos, de sus esperanzas, de sus sueños. Reveló sus inseguridades, pero también su determinación inquebrantable. Y sobre todo agradeció a su familia por hacer posible ese momento mágico, por creer en él, por ser su mayor apoyo. Fue un momento muy emotivo, donde las lágrimas se mezclaron con las risas, donde los abrazos sellaron el afecto y donde la música sirvió de lenguaje universal. El concierto duró unas 2 horas, un tiempo que se sintió como un instante. Fue un éxito rotundo, una noche inolvidable, grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Una noche llena de emociones desbordadas, de música vibrante y de amor incondicional. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las mejores imágenes y vídeos de ese día especial. Quiero que ustedes también puedan sentir la emoción, la alegría y la magia que se vivió en ese concierto, quiero que sean testigos de la fuerza de los sueños y del amor familiar. Primeras notas el vídeo abre con Don Osman en el escenario, las luces lo bañan, sosteniendo su guitarra. Se escucha el primer rasgueo, un acorde que resuena en el teatro. Se puede ver en sus ojos la sorpresa, la emoción contenida, que luego estalla en una sonrisa. La cámara muestra al público rostros de emoción, aplausos anticipados, lágrimas contenidas. La canción dedicada Don Osman comienza a cantar una de sus canciones más especiales, dedicada a su esposa. Las imágenes muestran a la esposa con lágrimas en los ojos, escuchando atentamente, mientras sonríe y asiente con la cabeza. La cámara enfoca sus manos entrelazadas, el amor palpable en el aire. La energía del público se ven imágenes del público cantando a coro, bailando, aplaudiendo con entusiasmo. La cámara se mueve entre el público mostrando diferentes reacciones, desde niños hasta adultos mayores, todos unidos por la emoción. Se escuchan gritos de apoyo, ovaciones, y la energía positiva que fluye por todo el lugar. El dueto sorpresa en un momento inesperado, uno de los hijos de Don Osman sube al escenario para cantar a dúo con su padre. La reacción de Don Osman es de pura alegría, se abrazan, y juntos interpretan una canción conmovedora. La complicidad entre padre e hijo es evidente y la emoción del público llega a su punto máximo. Las lágrimas de los nietos La cámara enfoca a los nietos de Don Osman, sentados en primera fila. Se les ve emocionados con los ojos brillantes y algunas lágrimas que corren por sus mejillas. La imagen representa la continuidad, la herencia del amor y la pasión por la música. El agradecimiento final Don Osman, con la voz entrecortada por la emoción, se dirige al público. Agradece a su familia, a los músicos, a todos los presentes. Sus palabras son sentidas, honestas y conectan con la audiencia de una manera muy personal. El público responde con una ovación de pie, un reconocimiento a su sueño cumplido. El bis ante la insistencia del público, Don Osman regresa al escenario para interpretar una canción más. La energía es desbordante, el público se une al canto, y la noche culmina en un momento de pura felicidad. ¡Guau! ¿Qué tal, ¿Les gustó? Espero que sí. Yo personalmente aún me emociono cada vez que veo las imágenes. Es que fue algo realmente increíble. La pasión de Don Osman, la dedicación de su familia, la energía del público, todo se conjuró para crear una noche mágica. Y lo mejor de todo es que después del concierto, Don Osman siguió tocando, siguió componiendo, y siguió compartiendo su música con el mundo. Su sueño no solo se cumplió una noche, sino que se convirtió en una realidad constante. La experiencia del concierto le dio la confianza para seguir adelante, para atreverse a ser él mismo, para perseguir su pasión sin miedos ni inhibiciones. Después del concierto, Don Osman se unió a un grupo de música local, tocando en eventos y festivales. Grabó un álbum con sus canciones originales, que tuvo una gran acogida por el público.
Incluso empezó a dar clases de guitarra, compartiendo su amor por la música con las nuevas generaciones. Su historia inspiró a muchas personas a perseguir sus sueños, a no rendirse ante las adversidades, a creer en sí mismos. Y ahora, para resumir un poco todo lo que vimos hoy. Vimos a un hombre, Don Osman, cumplir su sueño de toda la vida, ser músico. Vimos a una familia unida, que hizo lo imposible por hacer realidad ese sueño. Vimos un concierto lleno de emociones, de música y de alegría. Vimos que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, sin importar la edad, las responsabilidades o los obstáculos que se presenten. Y vimos que el amor y la familia son el motor más poderoso que existe, el combustible que nos impulsa a lograr nuestras metas. La historia de Don Osman es una prueba de que la pasión y la perseverancia pueden transformar nuestra vida. Es un recordatorio de que debemos atrevernos a soñar, a creer en nosotros mismos, y a no dejar que nada nos detenga. Es una celebración del amor familiar, de la unión, y del apoyo incondicional. Es un testimonio de que la vida es un regalo, y que debemos vivirla al máximo, siguiendo nuestros sueños y haciendo lo que nos hace felices. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, y que les haya inspirado. Espero que les haya dado la energía para luchar por sus propios sueños, y para hacer lo que les hace felices. Que les recuerde que la vida es un viaje lleno de posibilidades, y que cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia historia, una historia llena de emociones, de éxitos y de momentos mágicos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo incondicional, por sus likes que son una muestra de cariño, por sus comentarios que enriquecen la experiencia. Me encanta leerlos y saber lo que piensan, porque ustedes son parte de esta comunidad y su opinión es muy importante para mí. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció el vídeo, qué fue lo que más les gustó, y qué otros temas les gustaría ver en el canal. También me gustaría saber si tienen alguna historia de sueños cumplidos que les gustaría compartir, porque me encanta leer historias inspiradoras y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias increíbles que compartir. Tenemos entrevistas, desafíos, blogs y muchas sorpresas más que los mantendrán entretenidos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.